Buen día, ¿cómo les va? No voy a decir siempre lo que digo siempre que me toca compartir con ustedes, pero como siempre digo, y lo voy a repetir, es un placer y un gusto poder compartir con ustedes que son familia para mí. Y como decía Nico, hoy puedo compartirlo también con la compañía de mis hijas, de mi hermana. La abuela no pudo venir, la quería traer, pero no se sentía bien y les manda muchos cariños. Y tampoco coincide las veces que podía estar cuando están mis papás. Pero ya algún día vamos a coincidir con ellos también y vamos a venir con toda la familia. Si es por mí, yo no tengo problema, con todo gusto. Es un privilegio, para mí es una bendición, como les decía, y me gustaría que en esta mañana con el espíritu que la Mari nos había guiado del tema de los altares podamos compartir algo que creo que es de las cosas que por ahí más deberíamos saber y que por ahí menos practicamos. Y ahora lo vamos a poder entender cuando leamos los versículos que nos tocan hoy en este estudio que van haciendo del libro de Colosenses. Vamos al capítulo 4. Yo les voy a pedir que me acompañen, que participen. Por ahí puedo tirar algunos versículos si ustedes me ayudan y me acompañan a leer. Así lo hacemos rápido y dinámico para complementar. Vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículo del 2 al 4. Alguien que lo pueda leer con fuerza, por favor. La traducción que suelo leer yo, que es la nueva versión internacional: dedíquense a la oración y perseveren en ella con agradecimiento. Y al mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra del misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. En resumen, el tema de esta mañana es la oración. Dicen unos sabios ahí llamados Lelutier que la oración tiene sujeto y predicado, porque nunca me he sentido más sujeto cuando he predicado, contaban en un chiste. Pero la oración es mucho más que eso. Nosotros, si tuviésemos que repetir en una respuesta ya hecha, la típica, ¿vieron cuando dicen que el jugador de fútbol contesta con el cassette puesto? Por ahí nosotros somos como los jugadores. Decimos, ¿qué es la oración? Hablar con Dios. Nos ponemos el cassette, hablar con Dios. Pero es mucho más que eso. Orar es mantener un vínculo, un contacto, una comunicación con Dios, con el Señor. Y ni siquiera es establecer nosotros un diálogo con Él. Orar es responderle a Él por todo lo que Él ya nos habla. María hablaba acerca de los altares. Las personas hacían altares en algunos momentos determinados, cuando se les ocurría, cuando pasaba algo. Pero Dios nos habla continuamente. Vivimos en tiempos donde tenemos una necesidad de responder rápido. Yo no sé si a vos te pasa, o tenés un amigo yo tengo un amigo pero que te mandan un mensaje y al rato están demandando que respondas. O está la típica, me clavaste el visto, ¿no? O tenemos esas personas que para responder, para cumplir, ponen el dedito y con eso, viste, ya damos como respuesta. Y por ahí actuamos así con el Señor. El Señor nos va hablando de muchas maneras. Tenemos la palabra de Dios que está llena de cosas que el Señor nos va hablando, promesas, palabra, y el día a día, o sea, recién una hermana oraba, gracias por este día que podemos vivir. Ya el hecho de que puedas despertarte un día y puedas venir acá, ya es una manifestación de que el Señor ya te está dando algo. Y por ahí le clavamos el visto. Por ahí estamos tan acelerados con tantas cosas que le mandamos un Señor diciendo, ¿todo bien? Pero hace falta algo más. Y por suerte el Señor es misericordioso y nos tiene paciencia y no nos demanda, no responde
a pesar de, o sea, no obra en consecuencia de nuestra falta de comunicación y es paciente. Y Él espera. Él espera con paciencia que busquemos un tiempo, un momento para hablar con Él, para abrir nuestro corazón a Él. Y Pablo, cuando está escribiendo esto a la iglesia de Colosas, le hace referencia, hace una mención especial porque es sumamente importante este punto en la vida del cristiano. Fíjense si no es realmente importante que Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, se pasaba gran parte de su tiempo orando a su papá. Y la pregunta ahí viene a decir, ¿por qué oramos? Es la segunda pregunta que yo les quiero hacer, para la cual a veces también nos ponemos un cassette. Porque les digo algo. La palabra de Dios dice en el Salmo 139 que no está la palabra en nuestra boca, que ya el Señor ya lo sabe. El Señor Jesús, cuando iba a hablar y enseñar acerca de la oración, porque los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar, antes de empezar a contar y a relatar y a dar la oración modelo del Padre Nuestro, el Señor les dice a los discípulos más o menos parecido a lo que dice David en el Salmo, que nosotros no hace falta que digamos nada y Dios ya sabe lo que le vamos a decir. Entonces, ¿para qué gastar tiempo? ¿Para qué orar? Estoy diciendo gastar tiempo entre comillas, ¿no? Porque parece medio irreverente lo que dije. ¿Para qué orar si Dios sabe? Si Dios sabe lo que le voy a decir, ¿por qué tengo que decirlo? Y es una pregunta a la cual apelo a que alguno me responda. A ver. Si Dios sabe lo que le voy a decir. Para establecer la relación con Él, para que nosotros nos conectemos con Él. Vamos por ahí. Ahí está el punto. Porque reconocemos bien. Ahí está el punto. Y tiene que ver las tres respuestas por lo mismo. No es Dios el que necesita de nuestra oración. Somos nosotros los que necesitamos comunicarnos con Él, vincularnos con Él, porque en la oración estamos siendo un poquito menos nosotros autosuficientes y más conectados con Él y más dependientes de Él. La misma respuesta pasa con la ofrenda, si habláramos acerca de la ofrenda. ¿Dios necesita de nuestra ofrenda? El Señor Jesús una vez tuvo que pagar un impuesto, le dijo a Pedro, andá a pescar un pez, abrió el pez, sacó unas monedas y pagó. El Señor es dueño de todo. El Señor se vale de todo, es dueño del universo, dueño de todo. Y saca plata si hace falta para lo que sea. Entonces, ¿para qué ofrendamos? Somos nosotros los que necesitamos ofrendar. Somos nosotros los que necesitamos desprendernos de lo que Dios nos da, no porque no somos otros dueños de eso, nosotros tenemos que administrar lo que Dios nos da, y la ofrenda nosotros necesitamos como una ejercitación y un ejercicio, ¿sí?, de entregarle a Él parte de lo que Él nos da. Con la oración pasa lo mismo. Nos hacemos más dependientes de Él, menos autosuficientes a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer cosas, y nos vinculamos más con Él, por quien vivimos. Creo y entiendo que ustedes cuando vienen viendo el libro de Colosenses van enfocándose y se van dando cuenta que el centro de todo el libro de Colosenses es la persona de Jesús. Cuando vos orás, vuelve a ser el centro. Y me gustaría que veamos rápidamente unos puntos que Pablo apela y que el Señor Jesús también cumplió. El centro de todas estas cosas en su comunicación y en su oración con el Señor. Comienza diciendo, perseveren. ¿Qué es perseverar? Insistir, ser constantes. Y nos cuesta ser constante con la oración. Si yo te preguntara a vos, y ahí no voy a pedir que me respondan porque seguramente vamos a tener distintos tipos de respuestas y muchos nos daría vergüenza decirlo. ¿Cuánto tiempo pasás orando? Pero orando de verdad. ¿No vale la oración antes de comer? ¿No vale la oración rutinaria del devocional y la oración antes de dormir? Estoy diciendo orar. Orar en serio, orar con mayúscula. ¿Cuánto tiempo de tu día dedicas a orar? Contrastalo con cuánto tiempo pasás scrolleando las redes sociales. Decime si es la mitad. No, vamos a ser un poquito más sinceros. ¿Un cuarto del tiempo que pasás en las redes? ¿El 10%? Yo creo que ni ahí. Y pasamos más tiempo dedicados a tantas cosas. Y cuando Pablo les dice perseveren, es porque
Hace falta un toque adicional de voluntad, de hábito, de constancia. Una vez fui a una conferencia de jóvenes de liderazgo que estaban dando y en uno de los talleres hablaba Christopher Shaw, el autor de Alza tus ojos, Dios en sandalias, que seguramente muchos de nosotros tenemos. Un tipo que escribe unos devocionales re inspiradores. Y vos decís, este tipo, wow, full. Y él cuando dio ese taller dijo, ¿ustedes se creen cuando yo me levanto a la mañana tengo ganas de orar y hacer el devocional? La mayoría de las veces no, dice. Se me cayó un ídolo. Me sentí un poco más, con menos cargo de conciencia. Si a él le pasa, bueno, a mí también, pero bueno, no es para quedarme con eso. Nos cuesta. Tenemos que poner una cuota de voluntad. Tenemos que vencer un poco el no tengo ganas, el después lo hago. Y encontrar realmente una actitud de decisión, de decir, esto es importante. Esto es importante para mi vida, pero no es importante para mi vida porque de acá puedo sacar provecho. Esto es importante para mi vida porque estoy hablando con el Dios del universo, con mi Señor, con aquel que me cuida, con aquel que entregó todo por mí. Es importante porque tengo ese privilegio. Ojo, a ver, entendamos que esto que dijo Mari recién, que tenemos acceso al trono de la gracia. Tenemos acceso al... Si uno quisiera hablar con el presidente, con el gobernador, con el intendente, tendría que pasar por un montón de permisos y vaya a saber si nos reciben. ¿Y por qué motivo te preguntan? Y nosotros tenemos acceso al Dios del universo que nos amó, a nuestro Papá Celestial, las veces que querramos, de la manera que querramos, donde estemos, y aún así no lo aprovechamos. Perseveren, sean constantes, háganlo siempre, dice. El 1 Tesalonicenses 5:17 dice, lo cantábamos en algún viejo corito en versión Reina Valera, orad sin cesar, no dejen de orar. Y es importante poder encontrar tiempos y momentos para hacerlo, porque si nosotros esperamos que se dé el momento para orar, yo creo que pasa lo mismo que nos pasa a muchos matrimonios. Cuando los chicos eran chicos y teníamos que hablar con él y de cosas habituales, de tomar decisiones, teníamos que esperar que se durmieran, llegar a la noche tarde, cuando ya estábamos cansados, estábamos con la cabeza así arriba de la almohada y decir, bueno, a ver, pasó esto, tenemos que tomar esto y ya no damos más. Y a veces pasa en las relaciones interpersonales con el Nico. ¿Cuántas veces decimos, nos vamos a tomar como un café? Y él espera que yo tenga tiempo y yo espero que él tenga tiempo y no nos decidimos porque siempre surgen cosas. Bueno, lo mismo pasa con la oración y va a pasar. Y Dios está ahí, esperando. Entonces, buscar un momento. Los grandes hombres de Dios dicen que mientras más cosas tenían para hacer, más temprano se levantaban para orar. Y se los dice a alguien que no tiene el hábito de hacerlo. Perseverar, buscar el momento, el espacio. Tal vez cuando salís a caminar, tal vez cuando estás manejando, tal vez en algún momento decir, este tiempo lo voy a separar y va a ser para hablar con mi papá celestial. El Señor Jesús oraba y se separaba de todo, dejaba un rato las cosas, a la gente, a los discípulos y oraba. Y oraba cuando no estaba bien, y oraba cuando iba a tomar decisiones, y oraba antes de hacer un milagro, y buscaba siempre la voluntad de Dios y perseveraba en eso. Ser constantes. Y hoy fallaste y hoy no lo hiciste, bueno, mañana es una nueva oportunidad, hoy es una nueva oportunidad. Ser constantes, la perseverancia. En segundo lugar, dice, velando. ¿Qué es velar? ¿Y a qué se refiere? ¿Permanecer despierto para qué? Alerta, estar atentos. ¿Les hace acordar estas palabras de velar, estar alertas y orar en alguna historia bíblica? ¿Cuál? Las vírgenes, antes que volvieran, sí, pero hay una parte de una historia bíblica crucial en la historia del Señor Jesús, donde la oración y el velar estaban relacionados. En Getsemaní. Cuando el Señor Jesús estaba a punto de ser entregado por Judas, se lleva a sus 3 discípulos más íntimos y él va a orar a su Padre. Y les dice, velen
para que no entren en tentación, oren. O sea, Él les pide que oren. Y ellos hicieron la gran Juan Marcos. Lo que hubiese dicho yo seguramente ahí. Se quedaron dormidos. 3 veces el Señor viene. A la tercera vez ya los dejó a dormir. La segunda vez los despierta. Le dicen, estén alertas, velen, estén atentos. ¿Pero por qué tenemos que estar atentos? Porque hay distracciones, porque hay cosas que nos distraen y llevan nuestra cabeza, nuestro corazón a cosas que no tienen sentido, y porque hay alguien que está buscando el momento indicado, el tiempo indicado, la circunstancia indicada para hacernos pisar el palito, para fallarle a Dios. Entonces, sí, Marcia. Enganchados con él. Sería un momento donde hasta el punto que minutos antes de eso tenemos un Pedro que le dice, Señor, yo voy a ir con vos hasta la muerte. Minutos después de eso, Pedro dijo, yo no lo conozco, no sé nada, no sé de quién hablan, y empezó a insultar a ese punto. Por eso el Señor es tan específico de que tuviesen cuidado. Y nosotros somos muy de prometer cosas, cantamos cosas que después ni cumplimos. Prometemos cosas que después... Y el Señor te dice, estate atento. Esto no es, perdónenme la expresión, me gusta ser bien cordobés, bien, para que nos entendamos, no me gusta hablar en Reina Valera. No es moco de pavo. La vida nuestra no se circunscribe solamente a este tiempo que podemos compartir acá y cantar y nada más. Cerramos las puertas de este lugar, nos vamos a casa y pasamos momentos donde ya la sonrisa de estar juntos acá ya no es tan sonrisa. Y empezamos a atravesar dificultades, problemas, que a veces son más difíciles de llevarlo porque nuestra oración es tan vacía, es tan rutinaria, es tan religiosa, y no un vínculo, no una constancia de dependencia con el Señor, que hace que hagamos esto. Por no estar atentos, por no estar conectados realmente con el Señor, la hacemos difícil. Y con Él es mucho más fácil atravesar las dificultades. Por eso hay que ser constantes en la oración. Y por eso hay que orar de una manera atenta, vigilante, con mucha atención a todo lo que pasa a nuestro alrededor, a todo lo que tenemos por delante. Y dice que lo hagamos también con agradecimiento. Una vez me tocó reflexionar sobre que solemos dar gracias al Señor siempre por las cosas que pasaron, ¿no? Y me desafiaron a darle gracias al Señor por lo que va a pasar. ¿Vos sabés qué va a pasar? ¿Vos sabés qué va a pasar mañana? ¿Qué pasa si te preparás y le das gracias al Señor desde ya? Ejemplo, Nico le da gracias al Señor por el trabajo de mañana. Y mañana recibe una noticia y le dicen, Nico, no trabajas más. ¿Vos podrías dar gracias por perder el trabajo? Es difícil, ¿no? Pero si tenemos fe y confiamos en el Señor y en su soberanía, tenemos realmente una mente puesta que el Señor tiene sus propósitos con todas las cosas. Anticiparnos en agradecimiento y ser agradecidos por lo que tenemos, por lo que pasa, pero también por lo que va a pasar es depositar fe en el Señor, sea la circunstancia que nos toque pasar. Ser agradecidos en todo. Tenemos una tendencia de estar mirando y envidiando la familia del otro, la ropa que tiene el otro, la comida, las vacaciones, cosas que de los demás. Y no vemos que lo que nos toca, lo que somos, lo que tenemos, es lo que Dios, en su gracia, nos permite tener por algo. Y ser agradecidos por eso. No estar midiendo, darle gracias a Dios por lo que me toca vivir, por lo que soy, por lo que tengo hoy y por lo que me va a dar mañana. Dice el Salmo 100,
que cuando entramos a su presencia hay que entrar con acción de gracias, ser agradecidos, agradecerlo al Señor siempre. Los altares que se elevaban siempre eran en reconocimiento y en agradecimiento al Señor, en reconocimiento por lo que Él es, porque nosotros cuando nos comunicamos con Él, independientemente de lo material, independientemente de lo que necesitamos, es por lo que Él es y todo lo recibimos por gracia. Y le damos gracias al Señor por eso. Cuarto punto. Dice Pablo, al mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra puertas. La oración tiene un efecto sumamente poderoso dentro del reino de Dios cuando podemos orar los unos por los otros. A veces oramos por los misioneros, a veces oramos por necesidades, oramos por enfermedades, oramos por hermanos que están pasando tiempos difíciles. Y de golpe cuando pasan cosas maravillosas y milagrosas, como que nos sorprendemos. La Biblia cuenta la historia de que Pedro estaba en la cárcel y toda la iglesia se juntó para orar por Pedro porque estaba en la cárcel. Dios obra un milagro, Pedro aparece, golpea la puerta y no creían que era Pedro. Solemos orar así, orar con el cassette, orar por compromiso, orar sin darnos cuenta el poder que hay dentro del reino espiritual a través de las oraciones. Porque Dios, en nuestra necesidad de estar dependientes de Él, a veces hace y a veces no hace, y la Biblia nos muestra y nos revela de acuerdo a nuestra fe. Él obra en soberanía, Él obra de acuerdo a sus planes, pero cuenta la Biblia en Marcos, por ejemplo, que el Señor Jesús en algunos lugares no hizo muchos milagros, dice. ¿Saben por qué? Porque no había fe en ellos. Nuestra dependencia, nuestra intercesión, nuestro clamor puede mover la mano de Dios de manera sumamente poderosa. Puede frenar al enemigo de maneras poderosas. Por eso Pablo les pide acá, porque él lo estaba necesitando, les pido que oren por mí. Nosotros los papás oramos por nuestros hijos. Oramos para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les ayude a tomar decisiones, para que nos dé sabiduría. Oramos entre nosotros en la iglesia. Oramos mutuamente entre iglesias. Una vez a mí me pasó algo que me choqueó. No sé si alguna vez lo conté acá. Cuando Maggie era chiquita, que estaba enferma, había una cadena de oración por muchos lados. Y una vez hablando con una persona, que ni me acuerdo quién era, por un tema que no tenía nada que ver con lo espiritual, era una persona de Buenos Aires, me dice, sí, yo soy de la iglesia. Voy a decir, no me acuerdo dónde era, pero vamos a decir, una iglesia en Avellaneda. Ah, sí, qué bien. ¿Y vos? No, yo soy una iglesia de Córdoba, en 24 de septiembre. Ah, sí, me dice, vos sabés que nosotros en nuestra iglesia estamos orando por una nena de esa iglesia. Una nena se llama Maggie. Ahí se me cayeron las medias, se me empezaron a correr las lágrimas. Una persona que no tenía nada que ver, que estábamos hablando de otra cosa, que era de una iglesia en Buenos Aires, que le había llegado, que había un motivo de oración por una nena que se llamaba Maggie. Maggie era mi hija. Y ahí me estremecí todo, sintiendo lo que realmente es el pueblo de Dios, ¿no? Y podía no haberme enterado. Y de cuántas cosas, o de cuántas oraciones por mí, por mi familia, no sé, nunca más me enteré. De cuántas veces ni siquiera te enterás. Esa vez me tocó el privilegio de saberlo para realmente darme cuenta lo impactante y lo poderoso que es que la familia de Dios, que el reino de Dios ore. Y la Biblia lo repite en un montón de veces, los unos por los otros. Por eso cuando se comparten en la iglesia y ustedes escuchan motivos de oración, son tan importantes. Es tan importante que podamos transmitir que necesitamos oración. Y es tan importante cuando alguien nos dice, necesito oración por esto, que lo tengamos muy en cuenta. Intercediendo los unos por los otros. Pablo, siendo Pablo quien era, le estaba pidiendo, oren por mí. ¿Para qué? Y llega el último punto. Para que se pueda cumplir el propósito de Dios. Fíjense que el Señor Jesús, y vuelvo al ejemplo de Jesús, antes de que pasara esto del momento que estaba con sus discípulos en Getsemaní, un ratito antes hace una oración.
Y él habla con Dios y les pide por sus discípulos. El Señor clama por ellos. Y no solamente por ellos, dice el Señor Jesús, sino por los que van a venir. Y en ese van a venir, estás vos y estoy yo. Y dice la Biblia también que el Señor Jesús hoy es nuestro abogado que intercede por nosotros. ¿Te pusiste a pensar eso, que el Señor Jesús está hablando con el Padre y clama por vos y pide por vos? Yo trato de imaginarme una situación similar y me bajo de 50 niveles, ¿no? Pero ¿se acuerdan la historia de Job? Que dice que el diablo estaba delante del Señor y el Señor habla acerca de Job y el diablo le dice, sí, pero vos porque Job tal cosa. Yo no estoy ni a la altura de lo que era Job, ¿no? Pero yo me imagino a un diablo intentando mostrar mis miserias y a un Jesús intercediendo por mí, clamando por mí, diciendo todo lo que Él hizo por mí. Y qué poderoso es saber que mi Señor intercede, oró por nosotros y hoy lo sigue haciendo. Y nos encarga que nosotros también lo hagamos, que nosotros también procuremos orar e interceder y clamar los unos por los otros para sostenernos, para pedirle a Dios que nos haga cada día más dependientes de Él. Cuando Jesús estuvo ahí en Getsemaní, acompáñame a leer en Mateo. Capítulo 26. Esta historia que hablábamos, pero ya no enfocado en los discípulos, sino quiero que te enfoques en la oración de Jesús propiamente dicha. Dice del versículo 36, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tan la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. El Señor Jesús se sentía triste, angustiado. Ese me siento morir es, me siento deprimido. Él tenía que enfrentar lo que más detestaba, que era el pecado, el tuyo y el mío. Y tener que enfrentar lo que más detestaba le estaba haciendo bastante pesado y difícil. Y necesitaba que oraran sus discípulos y necesitaban que los sostuvieran. Y él necesitaba orar a su Padre por eso que tanto le pesaba. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. ¿Cómo oró? ¿Qué dijo? Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que querés vos, lo que quieres tú. ¿Cuántas veces oramos al Señor, onda, satisface mis caprichos? Yo soy tu hijo, yo voy a la iglesia, yo te sirvo, así que merezco, no digo que lo decimos con estas palabras, pero más o menos actuamos de esa manera, demandando, quiero, dame. Y el Señor Jesús dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que vos querés. Lo que Dios quería era lo que el Señor Jesús sabía, que no había otra forma. ¿Otra forma de qué? Que vos y yo hoy podamos acceder al trono de la gracia, que vos y yo hoy podamos tener esperanza, de que vos y yo hoy podamos tener una vida diferente, totalmente diferente a lo que sería nuestra vida si Dios no formara parte de ella. Había un solo camino, había una sola cosa, y el Señor Jesús ahí estaba orando. ¿Hay posibilidad? Y Dios les clavó el visto. No les respondió.
Porque el Señor Jesús ya sabía cuál era la respuesta. Pero no se quedó ahí. Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. O sea, una hora estuvo orando y pidiendo por esto. Le dijo a Pedro: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Prometemos, decimos, entendemos, sí hay que hacerlo, pero después nos dormimos una siesta terrible. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si es posible evitar que yo beba este trago amargo, pero hágase tu voluntad. Y yo me preguntaba, ¿por qué habrá insistido si ya sabía la respuesta? ¿Por qué fue por una segunda vez? ¿Era masoquista? Le costaba al Señor mi salvación. Le costaba al Señor dar ese paso. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que Él, en ese vínculo de comunión, aprendió la obediencia. Y esto me habla de que la oración también, en esa dependencia que nos hace sentir del Señor, nos hace cada día más conectados con lo que Él quiera de nuestra vida. Vos querés trabajo, vos querés un puesto, vos querés plata, vos querés comprarte un auto, vos querés ser un profesional, vos querés ser un misionero, vos querés servir, tenés sueños. Pero está también lo que Dios quiere, que es lo mejor para cada uno de nosotros. Y a veces cuando se contraponen proyectos personales con la voluntad de Dios, la oración nos puede acomodarnos los patitos, porque a veces no oramos, porque como ya sabemos, porque como no estamos en condiciones, preferimos no dar ese paso. Pero la oración nos hace ver cuál es la voluntad de Dios. Dice el versículo 43, cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez. Otra vez más, diciendo lo mismo. Padre, si es posible que Juan Marcos se salve sin que yo pase por la cruz, vamos por ese camino. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que vos querés. Qué oración realmente de sujeción, de obediencia. Qué oración de dependencia. Qué oración insistente. Que pasó varias veces. Y volvió de nuevo a sus discípulos y les dijo: siguen durmiendo y descansando, miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado. ¿Entendió? Entendió la voluntad de su papá. Entendió que él tenía que ir a la cruz. Entendió que no había otro camino y allí fue. Y conoces la historia, todo lo que le pasó. En las siguientes horas, juicio injusto, lo desnudaron, le pegaron, lo insultaron, lo escupieron y lo crucificaron. Y murió. Y al Señor no le pesaban ni los clavos, ni los escupitajos, ni los latigazos, ni todo lo que el espectáculo de una película nos puede mostrar o lo que nos puede estremecer leyéndolo. Lo que al Señor más le estremeció, más lo angustió y más trataba de esquivarle, era la consecuencia de tu pecado y de mi pecado. Eso fue lo que era más doloroso aún que los clavos. Y él oró. Y obtuvo silencio de parte de respuesta de Dios. Aunque también en un pasaje paralelo nos cuenta que Dios le envía a un ángel para que lo sostenga, para que lo acompañe y lo fortalezca. Por eso hoy nosotros podemos cantar las canciones que cantamos, que Dios lo ha levantado hasta lo más alto, y toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra es para el Señor. Y por eso hoy nosotros podemos tener acceso al trono del cielo para poder hablar con el Dios del universo, solamente porque el Señor Jesús fue obediente y oró y clamó, pero entendió la voluntad del Padre. Y yo quiero unir estos dos conceptos en esta mañana
como un desafío personal para cada uno de nosotros. Por un lado, acá tenemos símbolos. Símbolos que nos recuerdan a la persona de Jesús, que se entregó, que murió por nosotros, que entregó todo su ser y derramó su sangre para que nosotros tuviésemos la oportunidad de acceder a la presencia de Dios. Y ese Jesús oró. Y ese Jesús oró por vos y oró por mí. Y ese Jesús oró al Padre como alguna alternativa para salvarnos y no la encontró y hoy intercede por vos. Y cuando tomás estos símbolos, ¿qué hacemos generalmente cuando tomamos los símbolos? Por lo general tenemos el hábito, la costumbre de hacer una oración quizás, de pensar y de meditar. Sé agradecido y dale al Señor las gracias de darte esta oportunidad, de darte línea abierta con Él, contacto con Él, para estar dependiente, pero no para tenerlo como un amuleto, no para orar, cumplir. Vieron que los musulmanes tienen unos horarios y tienen que cumplir un rito en ciertos horarios, en ciertos momentos, orientados hasta cierto lugar. No es esa la oración que Dios quiere de nosotros, sino una oración que me vincule, me relacione y me haga dependiente con Él para que Él muestre qué quiere de mi vida, qué quiere de mi familia, qué quiere de nuestra iglesia, y para que me haga continuamente una persona dependiente de Él. Y que yo pueda expresar con mis labios, con mi mente, palabras que lo exalten, que lo adoren, que lo honren a Él. Que este momento, que este tiempo de comunión, que lo podemos hacer juntos, nos desafíe cada día a orar mejor, a estar cada día más conectados con Él, en lo personal, en lo familiar y como iglesia, para la gloria de su nombre. Que el Señor les bendiga.